Invitarle que por favor incline su rostro allí donde usted está y le dé gracias al Señor por permitirle llegar hoy a su casa. Y Señor, en esta noche te damos gracias porque te hemos podido bendecir, exaltar, hemos podido reconocer lo que eres, lo grande que eres, lo bueno que eres. Hemos podido reconocer, Señor, que en ti, Señor, somos hijos de Dios victoriosos, porque tú tienes, Señor, para nosotros esa victoria, tú la has ganado para nosotros. Y Señor, ahora queremos acercarnos a tu palabra y queremos rogarte que esa palabra hable a nuestro corazón y que nuestro corazón tenga respuesta a lo que tú hablas hoy a cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar en el libro de Juan, capítulo 5. Y vamos a tener hoy una reflexión en un pasaje que, bueno, seguramente usted ya lo ha leído varias veces, pero que hoy el Señor, bueno, tiene algo para enseñarnos a cada uno de nosotros. Y le he puesto como título a esta reflexión de la palabra estancado. Así le he colocado a esta reflexión, estancado. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de reposo aquel día. Bueno, yo no sé si usted recuerda en sus tiempos de antes de conocer al Señor, por ahí una canción, yo no me acuerdo quién la cantaba, pero decía: y al final la vida sigue igual. ¿Se acuerda? ¿Tienen por ahí memoria? ¿Sí? Y al final la vida sigue igual, ¿cierto? Y pareciera que esa frase, tristemente, a veces puede ser el reflejo de nuestra vida, ¿sí? El tiempo pasa. Miren, ya vamos, ¿en qué mes? Hoy estamos a 28 de julio. Ya está entrando casi que en la recta final este año. Estamos en el mes séptimo. Vamos para el 8º mes de este año. Y el tiempo corre, hermanos, el tiempo avanza. Y a veces nuestra vida parece igual. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y nuestra vida sigue igual. ¿Sí? O sea que el tiempo pasa, pero nuestras vidas como pegadas en las mismas circunstancias, con las crisis como en las mismas áreas. Y tremendo, pareciera que estuviésemos estancados. Pero le tengo una noticia, esto no tiene que ser así. Usted y yo podemos salir de ese estancamiento. En este pasaje que acabamos de leer ahora, nos habla de un hombre, y ese hombre dice la palabra que leíamos ahora, que tenía ¿cuántos años enfermo? 38 años.
paralítico y estaba allí en ese lugar de Betesda. Y miren, definitivamente no, la palabra no nos dice quién era, no nos da referencias de su familia, no nos dice nada de su condición, solamente nos dice que era un paralítico que tenía 38 años en ese estanque. Y quiero invitarle a que esta noche usted y yo nos acerquemos a la palabra y miremos, teniendo en cuenta este pasaje, por algunas condiciones que a veces hay en nosotros que hace que nuestra vida no cambie. Que nuestra vida no cambie. Primero le quiero decir, Betesda significa casa de misericordia, casa de gracia. Y como dice el pasaje, era un estanque donde llegaban los enfermos a recibir sanidad. Pero era como algo que sucedía de una manera milagrosa. Había de tanto en tanto un ángel que llegaba y ¿qué hacía? Movía las aguas y tenía que, el primero que corriera era sano, ¿sí? Tremendo eso, ¿no? Pero mire, quiero que le vaya quedando claro. Betesda era un lugar en el cual la gente llegaba en necesidad, pero no para quedarse allí para siempre. La gente llegaba a Betesda por tiempos solamente, no para permanecer en Betesda. Pero resulta que parece que el hombre del que habla este pasaje viviera ahí en Betesda. Yo me imagino que pareciera que tuviera ya como el lugar, ya tenía como su lugar separadito ahí en Betesda, ¿cierto? Y en esta noche yo le quiero invitar a que usted y yo reflexionemos, porque Betesda para usted y para mí es una etapa de nuestra vida en la cual podemos vivir una enfermedad, ese sentimiento o esa vivencia de soledad, dolor, sentirnos abandonados, rechazados, heridos, pero no nos podemos quedar toda la vida en ese estado. ¿Sí? Y eso es lo que quiero desafiarle en esta noche con base a este pasaje. Como les dije ahorita, la Biblia no nos dice el nombre, no nos dice absolutamente nada de este hombre. Si usted se vio la serie de Chosen, ¿usted la vieron? ¿Sí? Aquí, cuando pasaron el paralítico de Betesda, lo hicieron pasar como un hermano de uno de los discípulos. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia no dice quién era, no dice quién era su familia, no dice quién le traía, quién le llevaba, no dice absolutamente nada. Solamente nos dice de él que él estaba allí, 38 años llevaba allí en ese lugar. Y que él, durante ese tiempo, tal vez había visto mover las aguas con esa historia que ellos tenían, habían visto mover las aguas muchas veces y él nunca había sido sanado porque nunca alcanzaba esa oportunidad. Entonces, con base en este pasaje, le quiero compartir 3 cosas que usted y yo debemos como evitar para que usted y yo no vivamos una vida espiritual estancada, ¿sí? Betesda dice, les dije que era ¿qué? Casa de misericordia. Y miren, la casa de Dios es eso, casa de misericordia. Toda esa experiencia que usted y yo vivimos es una experiencia de misericordia, pero usted y yo, aún esa experiencia de acercarnos al Señor es eso, vivir esa misericordia, pero usted y yo no podemos permitir que el enemigo nos tenga a usted y a mí allí como estancados y viviendo situaciones, años, las mismas situaciones, porque la obra de la cruz fue poderosa para que usted y yo vivamos en libertad. Amén. Lo primero que le quiero compartir es lo siguiente. Usted y yo vivimos una experiencia de estancamiento porque seguimos buscando experiencias espirituales
y no un verdadero encuentro con Jesús. Miren lo que pasaba con este hombre, versículos 3 al 5. Aunque ya leí el pasaje, quiero volver a acercarme al versículo. Versos 3 al 5 dice: en esto yacía una multitud de enfermos. ¿Y qué calidad de enfermos habían allí? Ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban ¿qué? El movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Mira, hermano, algunos de nosotros en nuestra experiencia cristiana, ¿sí?, vivimos esperando y aún llegamos a veces a la casa de Dios tan solo eso, buscando un toque, buscando una experiencia, buscando un sentir algo, buscando un mover, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, dice la palabra, que Él ya hizo en la cruz todo lo que usted y yo necesitamos. Ya la obra de Él está completa. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Apropiarnos de esa verdad espiritual, ¿sí? Pero a veces, tristemente, algunos de nosotros llevamos años conociendo del Señor y todavía dudamos con las mismas cosas. Todavía nos afligen las mismas situaciones. Todavía nos deprimen las mismas cosas. Y no quiero decir que no sea válido, no. Quiero decirle, si usted de pronto vive eso, con todo respeto se lo digo, sí, es válido, pero yo no puedo quedarme muchos años de mi experiencia cristiana viviendo las mismas cosas. Yo tengo que ir avanzando, yo tengo que ir creciendo, yo tengo que ir madurando, yo tengo que ir superando con la ayuda del Señor muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, ¿sí? No sé si usted está de acuerdo conmigo. Bueno, por ahí alguien dijo amén, qué bueno, los demás no están de acuerdo. No, yo creo que necesitamos avanzar, ¿sí? Si una persona siente y experimentó el abandono, yo no puedo, después de 10 años, 15 años o 5 años de ser un cristiano, seguir sintiéndome abandonado. Nadie me ama, todos me odian. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque quiero decirle que entonces eso evidencia que usted y yo no estamos experimentando transformación. Usted y yo no estamos experimentando ese profundo cambio que el Señor quiere hacer en nuestra vida, sino que tan solo estamos, a ver, ¿cómo le diría yo? Como viviendo experiencias solamente. Canto y me parece muy hermosa la canción y me compunjo y lloro pero al otro día, ¿cómo estoy? Igual de triste, igual de sintiéndome igual de solo, sintiéndome igual de abandonado, sintiéndome igual de rechazado, sintiéndome, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy tan solo buscando experiencias espirituales. Y a veces venimos a la casa de Dios solamente a buscar experiencias espirituales. Hoy necesito que oren por mí para salir de esto. Hoy necesito, y no es que no sea importante, eso es importante, pero quiero decirle, si realmente usted y yo queremos transformación, usted y yo necesitamos buscar a nuestro Dios de todo corazón. Él es el único que provoca en su vida y en mi vida transformación. Sí. Estoy haciendo con un grupo de hermanas un estudio de un material muy especial. Cambios Profundos se llama el libro. Y en ese libro hay algo que me ha llamado la atención a mí. La diferencia que debe haber entre el cambiar y el ser transformado. Algunos de nosotros como cristianos tan solo queremos cambios. Y el Señor no viene a ofrecernos a nosotros tan solo cambios. El Señor viene a ofrecernos a nosotros transformación.
Eso implica un cambio profundo, real. Aunque uso la palabra cambio, pero estoy diciéndole, eso implica algo realmente que hace que yo sea una nueva persona. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí ahora todas son hechas nuevas. ¿Sí? El Señor quiere transformarnos. El Señor no espera que usted y yo tan solo queramos un toquecito por un ratico. No, Él quiere que usted y yo vivamos vidas cimentadas profundamente en Él. ¿Sí? Miren tan tremendo. Este hombre, 38 años allí. Y ya Jesús estaba por ahí en Jerusalén. Ya Jesús llegaba a Jerusalén. Ya la gente cada rato hablaba del Mesías. El Mesías estaba por allí. Y este hombre allí en el estanque no lo conocía. No sabía de él. Mire tan tremendo. ¿Sí? Y eso me parece fuerte. El que hacía los milagros estaba ahí. El que hacía los milagros había llegado a la ciudad varias veces y la gente oía. La gente llevaba a sus enfermos donde él estaba. Pero este hombre no. Estaba ahí en el estanque de Betesda. Estaba allí. La segunda cosa que le quiero compartir en esta noche, hermano, es lo siguiente. Versículos 6 y 7. ¿Alguien me ayuda a leer los versos 6 y 7 de este pasaje? Allá. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, el segundo punto es el siguiente. Usted y yo a veces vivimos estancados porque seguimos poniendo nuestra confianza en las personas y no en Dios. Miren lo que dice allí, 38 años postrado esperando que alguien lo ayudara. Pero me parece fuerte que hay algo que Jesús le dice a este hombre. Miren lo que dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Usted no se ha preguntado por qué el Señor le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué el Señor le pregunta a un hombre que está enfermo, que él sabe que tiene 38 años enfermo, le pregunta, ¿quieres ser sano? Ya está acostumbrado. ¿Qué piensan los hermanos? A ver, los de este lado hablaron, a ver los de este lado, alguien de por acá. ¿Qué piensan? ¿Por qué el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque Jesús hacía tiempo estaba en el templo y uno lo había visto. Ahora, o sea, que no había tratado que era sanado, sino que por eso le pienso ya, a pesar de ser tanto tiempo, ahí está sano. Pues es que usted me dice no. ¿Saben por qué? Porque creo que a veces algunos de nosotros no queremos salir de nuestras situaciones. Él le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Sabe por qué? Porque como decía ahorita mi hermana Luz Dari, tal vez él ya sabía. Estar allí en el estanque de Betesda era su zona de confort. Tenía limitantes, sí, pero era un lugar donde él se sentía como allí. Podríamos decir
que en medio de su enfermedad se sentía seguro. Era su zona de confort. Era el lugar, era como, era el lugar donde él por tantos años, ya de 38 años, ya había creado o ya había formado una mentalidad de dependencia. Dependencia. ¿Sí? Y me parece tremendo, hermanos, porque cuando el Señor le pregunta a él, ¿quieres ser sano? Él no responde. Él le hubiera dicho de una vez que, claro, sí, quiero ser sano. Pero él no dice eso. Mira la respuesta que él da. Yo no tengo quien me meta en el estanque. ¿Sí? Cuando mueven el agua, yo voy a llegar allá y no hay nadie que me ayude a mí. ¿Sí? Y me parece tremendo, hermanos, porque definitivamente esa mentalidad de dependencia que en algún momento usted y yo como hijos de Dios podemos tener cuando vivimos estancados en algunas facetas de nuestra vida, hacen que usted y yo sintamos que estamos allí es porque a mí nadie me ayuda. Nadie me ayuda, nadie me apoya. Soy yo solo. ¿Sí? Soy yo solo. Y miren, hermanos, hay un momento en el cual el enemigo puede trabajar tanto nuestra mentalidad que nos hace sentir así. Y a veces, hermano, miren, a veces el hacernos sentir así como frágiles, como tan débiles, es una manera que él aprovecha para que usted y yo como que le saquemos ventaja a eso. Y todo el mundo a toda hora esté diciendo de usted y de mí ¿qué? Pobrecito, tan duro que le ha tocado en la vida. Pobrecito, cómo le toca de difícil. Pobrecito. ¿Sí? Y mira, hermanos, no es que yo no pueda expresar esa misericordia hacia los demás. Claro, hermanos, todos hemos vivido situaciones difíciles, pero quiero decirle, usted y yo no nos podemos quedar postrados en esas situaciones difíciles. Usted y yo no nos podemos quedar en el estanque, esperando que alguien venga a ayudarme, cuando el que hace el milagro está siempre a mi lado. Y es el Señor, ¿sí? Mira, este hombre decía, a mí nadie me ayuda, nadie me apoya. Y yo no sé si aún teniendo en cuenta su concepto de lo que él vivía en su espiritualidad en ese momento, puede ser que él se sentía así, porque él estaba todavía esperando al Mesías. Claro, es verdad. Pero usted y yo, en este momento de nuestro caminar con el Señor, no podemos permitir que el enemigo nos haga sentir que a mí nadie me ayuda, que yo estoy solo, que pobrecito yo. No. ¿Vive una situación difícil, hermano? Sí. ¿Es válido sentirnos a veces así? Claro, hermanos. Usted no imagina lo frágil que se siente uno cuando ha vivido situaciones de pérdidas, de cosas difíciles. Sí, pero yo no me puedo quedar postrado ahí toda la vida, sino que tengo que permitir que el Señor que haga conmigo allí me levante. Porque no puedo permitirlo. Miren lo que dice el Salmo 118, versículos 8 y 9. Miren lo que dice la palabra. Mejor es confiar en Jehová que confiar en ¿quién? En el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿En quién debe estar fundamentada su confianza? En el Señor. En el Señor. Él es el que nos saca. La palabra dice que del lodo cenagoso, Él nos levanta, Él nos saca. Pero usted y yo debemos tener fundamentada nuestra fe, es en el Señor. Y me parece tremendo, hermanos, cuando el enemigo ha logrado meter en nuestra mente esa dependencia y ¿cómo le digo yo? Como esa sensación de esa fragilidad que yo tengo, por eso no avanzo, por eso no crezco,
por eso no voy, por eso no hago, por eso no puedo. Y de hecho hay momentos en los cuales a toda hora estoy no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de otros. Por eso el Señor esta noche a usted y a mí nos pregunta, ¿tú quieres salir de esa situación? ¿Quieres salir de esa tristeza? ¿Quieres salir de esa depresión? ¿Tú quieres salir de ese sentimiento de abandono? ¿Tú quieres salir de sentirte rechazado? ¿Tú quieres salir de eso? ¿De verdad quieres salir? Porque hay momentos en los cuales pareciera que no queremos salir. Pareciera que no queremos salir. Y nos quedamos en el estanque viendo que otros, ¿qué pasa con otros? ¿Qué pasa con nosotros en el estanque? Son sanos y salen del estanque y yo sigo en el estanque. Y otros llegan y salen y yo sigo en el estanque. Y pasan años y otros avanzan y crecen y desarrollan su potencial, su liderazgo y yo sigo en el estanque. Con mis miedos, con mis inseguridades, con esas cosas que el enemigo ha traído a mi vida y yo sigo ahí en el estanque. ¿Sí? Y quiero decirle esta noche que ese Jesús que estuvo ahí en el estanque de Betesda es el mismo al que usted y yo ahorita le estábamos cantando. ¿Sí? Y quiero invitarle a que usted y yo no nos convirtamos tan solo en alguien que canta a un Dios que lo siente por allá todavía lejano, un Dios etéreo por allá, un Dios que no se interesa en mi vida, un Dios que no se interesa en mis cosas, un Dios que no se interesa en mis tristezas, un Dios que no se interesa en mis problemas. Él sabe todo de mí. Miren lo que decía aquí en el pasaje. Cuando lo vio acostado y supo que llevaba ¿qué? Mucho tiempo allí. Miren tan tremendo. Él lo sabe. Él lo conoce a usted, Él me conoce a mí. Él sabe sus crisis, sus situaciones. Él las sabe. Y Él está esperando que usted determine en su corazón de verdad querer salir de allí. Porque si usted y yo no determinamos salir de esa situación, entonces, pues yo no espero que sean 38 años, hermano. ¿Sí? Espero que usted se demore menos y que yo me demore menos, ¿sí? Que le permitamos al Señor trabajar en nuestro ser para que vivamos en sanidad en cualquier área de nuestra vida. Amén. Miren tan tremendo. Lo tercero que le quiero compartir en esta noche es que usted y yo vivimos ese proceso de estancamiento porque no hacemos nada para cambiar esa situación. No hacemos absolutamente nada. Verso 8 y 9, miren lo que dice. Verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de reposo aquel día. Y me llama la atención algo que está allí. Me pareció interesante eso. Jesús no lo levantó. Ahí no dice, y Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. No. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Le habló y le dijo, levántate. Levántate. Y parece ilógico. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre, la palabra, ¿cómo dice que era? Paralítico. ¿Y cómo le va a decir a un paralítico que ha estado allí 38 años? Y miren, yo me imagino que médicamente una persona que está postrada tantos años, ¿cómo se va volviendo su cuerpo? Débil, va perdiendo su masa muscular, se va volviendo realmente, a ver, como rígido, ¿sí? Va perdiendo sus habilidades. 38 años, yo me imagino que este hombre estaba allí todo tieso, todo rígido. Y el Señor no viene, la palabra no dice, y el Señor lo tomó de la mano y lo paró, o el Señor lo cargó y le dijo, venga para acá, mijito. No, ¿qué le dijo? Levántate. Toma tu lecho y anda. Y a mí me parecía impresionante eso y me pareció, pues,
interesante. ¿Sabe por qué? Y yo escribí acá, porque él tiene que tener la fe para levantarse y caminar. Si el Señor le dijo a él, levántate, toma tu lecho y anda, y este hombre no se levanta, ¿qué hubiera pasado con él? Ahí estaría en el estanque de Betesda. ¿Qué necesitaba ese hombre? La fe. Fe para levantarse y caminar. Y eso me parece impresionante, hermanas. Yo no sé, algunos líderes que están acá esta noche tal vez pueden recordar algunos momentos en los cuales uno está tratando de ayudar a alguien que tiene esa mentalidad de dependencia. Y por más que usted le muestra como las opciones, esa persona sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Hermanos, usted y yo, para salir de esas situaciones en cualquier faceta de nuestra vida, necesitamos tener la fe para levantarnos y caminar, para creerle al Señor, ¿sí? Él tenía que tener la fe para accionar. Tenía que tener la fe para accionar, así como usted y yo debemos tenerla en el Señor. Miren, aquí en este libro, que es la palabra de Dios, el Señor nos ha dejado a usted y a mí muchas promesas. Muchas. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer yo con este libro? Con este libro de promesas, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que creerlas. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, necesitamos la fe para que para creerle al Señor. Y cuando usted y yo le creemos al Señor, actuamos. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, dice, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Y cómo conozco yo a Dios? Cuando yo creo lo que este libro dice. Hermano, la palabra del Señor dice que Él vino a sanar al quebrantado de corazón. La palabra del Señor dice que Él vino a sacar a los que estaban presos en la cárcel. La palabra dice que Él vino a quitar cegueras, que Él vino a quitar parálisis. Y no solamente son físicas, también son esas enfermedades espirituales. Porque algunos de nosotros caminamos, pero somos ciegos. Algunos de nosotros venimos acá y cantamos, pero estamos paralíticos. Algunos de nosotros podemos hacer muchas cosas y estar experimentando interiormente que estamos presos en emociones no correctas, con sentimientos no correctos, en hábitos no correctos. ¿Sí? Usted y yo tenemos que aprender a creerle al Señor, aferrarnos a esas promesas para salir del estanque, para salir de esa crisis que nos ha llevado a ese estanque. Tenemos que cambiar de actitud, salir de nuestra zona de confort. A veces es sencillo, y se lo digo porque conozco personas que les gusta estar así, para que otros estén allí como, pobrecito tú, tan duro que te ha tocado en la vida. Y en estos días hablaba con alguien y le dije, sí, mija, ha vivido cosas muy difíciles, pero usted no es ni la primera ni la última. Hay gente que ha vivido cosas más difíciles y no estoy minimizando lo que te está pasando, pero no te puedes quedar ahí. Tú tienes que mirar que hubo alguien que vino a darte la victoria y que tú vivas por esa victoria que Él conquistó para ti. La palabra dice que tú y yo somos más que vencedoras, le decía yo a ella. ¿Sí? Porque a veces, hermanos, usted y yo no quisiéramos salir de nuestra zona de confort. Allí en el estanque de Betesda, como le dije ahorita, ese hombre tenía su espaciecito.
Allí ya, yo me imagino que ya la gente sabía, este es el espacio de Pedro. ¿Sí? Este es el espacio. ¿Sí? No, hermanos, usted y yo tenemos que levantarnos y caminar. Dígale al que tiene ahí al lado, levántate y camina. Levántate y camina. No le permitamos al enemigo que nos tenga postrados. Hermanos, miren, ya hoy es 28 de julio. Ya empezamos otra vez agosto y como dice la gente, ya en septiembre se siente que llega. Eso, ya la gente empieza a decir así. Y en serio, en Estico estamos en Navidad y usted va a mirar su año y va a decir, este año yo estuve en lo mismo. No pasó nada. Y al final, mi vida sigue igual. No. Usted y yo necesitamos un encuentro real, profundo con el resucitado. Él transforma nuestras circunstancias. Amén. Mire, no basta con estar allí en la casa de misericordia. Usted y yo necesitamos tener un encuentro con ese Jesús que entra a esa casa de misericordia a provocar milagros en nuestra vida. ¿Sí? No solamente son experiencias. Los martes, el día de la célula, el domingo. No, tiene que haber una vivencia real, profunda, transformadora en nuestra vida. Amén. Hermano, yo quisiera invitarle a que usted incline por un momento su rostro, allí donde está.